Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, nada y escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman más bien al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unas moneditas? Y sin embargo ninguno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre, que está en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comienza. Hermanos, ¿a alguno de aquí le gusta que le hagan correcciones? No nos gustan las correcciones. Normalmente, cuando alguien nos dice algo que de repente es verdad y nos lo dice un poquito que nos ponemos medio saltones, ¿verdad? Porque las correcciones nunca son muy simpáticas de acoger. Nunca son muy simpáticas de acoger, pero una persona que ama, corrige, ¿verdad? Si tú amas a tus hijos y tienes celo por ellos y quieres su bien, vas a hacer todo lo posible para hacerles un bien. Y tantas veces hacerles un bien, ¿qué cosa va a implicar? Corregir, ¿verdad? Entonces, Dios que es Padre, Dios que es nuestro guía, Dios que nos ama, Dios que mira en una perspectiva mucho más grande que nosotros, lógicamente, Él que nos ama y quiere nuestro bien, tiene que en algunos momentos corregirnos, por amor, no por cólera. No piensen ustedes que la corrección es una reacción de rabia y de cólera. Eso no es corrección, eso es desfogue. La corrección es un acto de amor que muchas veces te duele más a ti. ¿Saben qué pasó? Dios, a través de la historia, mandaba personas para manifestar delante del pueblo su voluntad, manifestar sus designios, lo que Él quería, cuál era el camino. ¿Quiénes eran estas personas? Los profetas, ¿verdad? Los profetas, el profeta no es el que vaticina el futuro, aunque algunas veces lo han hecho. El profeta es aquella persona que habla de parte de Dios. Y muchas veces las advertencias que Dios hace a través de los profetas, lógicamente van a tener consecuencias en el futuro. Y eso no es tanto un vaticinio, sino que te está diciendo, si sigues haciendo esto y el otro, la consecuencia, ¿cuál va a ser? Esta. Y es que no es que Dios encuentra una satisfacción en castigar a nadie. No es eso, sino que nuestros actos tantas veces traen como consecuencias algunas cosas que no son agradables, que destruyen, que nos llevan tantas veces a la destrucción. Pero extrañamente, miren, y esto es una constante en todo el pueblo de Israel, en toda la historia de la salvación,
¿Saben cuál es la constante? Que los profetas todos fueron perseguidos, absolutamente todos, a tal punto de que Jesús dice que cuando estaba subiendo a Jerusalén, porque ya le tocaba el momento de la pasión, ¿saben qué hizo Jesús? Dice que lloró sobre Jerusalén. Jesús lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Pero tú no lo quisiste. Y Jesús lloraba. El dolor del corazón de Jesús, de un Dios que nos ama tanto y nosotros que escogemos otro camino. Y es que a veces la dureza de nuestro corazón, hermanos, esta terquedad que a veces nos lleva a escoger otros caminos. Pero por otro lado, ¿saben lo que vemos? La paciencia de un Dios que no se cansa. ¿O Dios se cansó? ¿Se cansó? ¿Se cansó de ti? No se cansó, ni se cansó de mí, imagina, no se va a cansar de ti. No se cansa el Señor, porque el Señor no se resigna a perder ninguno de sus hijos. No se resigna a perder. Y es por eso que si uno se pierde, ¿saben por qué se pierde? Ya por necio ya. Porque Dios nos da tantas oportunidades que a veces no queremos aprovechar. No queremos aprovechar. Y es por eso, como les decía, que los profetas siempre vivieron este tipo de consecuencias, este tipo de vida. Y es que la misión del profeta es triple: anuncia, denuncia y renuncia. ¿Qué cosa he dicho? Trabalenguas, ¿no? Anuncia, denuncia y renuncia. ¿Qué cosa anuncia? La palabra de Dios. ¿Qué cosa denuncia? Lo que no está bien, lo que no es correcto. ¿Y qué cosa renuncia? Porque, profetizar, hermanos, siempre trae consecuencias. ¿Para quién? Para uno mismo. ¿Cuántas veces de repente te han cerrado la puerta a tu hijo después de que querías hacerle un bien? ¿Ah? ¿Cuántas veces te quitó la palabra de repente y tú solamente lo querías corregir y le querías decir: hijo, hija, esto no? Y te ganaste con un portazo y con una cara larga de metro y no te hablaba. Pero tú te ahorraste el hecho de hablar. ¿Te ahorraste el hecho de decir lo que tenías que decir o lo dijiste? Si no lo dijiste, pobre de ti. ¿Sabes por qué? Porque estarás cargando en tu corazón, en tu conciencia, el haber podido hacer un bien y no haberlo hecho. Y esta es una pena. Por eso yo te digo una cosa, hermano. Siempre querer hacer el bien, apostar por lo correcto, querer decir la verdad, va a traer consecuencias. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están seguros? No se me van a echar atrás. Ya. Estamos de acuerdo con esto. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿y alguna vez tú has perseguido a los profetas? Claro, dice que la ternera no se... ¿Cómo era el dicho? La vaca se olvida cuando fue ternera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Todos en nuestro momento, en algún momento hemos tenido nuestra época de necios, ¿verdad? Donde nos cerramos y nos ponemos tercos y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Bueno, a veces uno lo entiende cuando es una época, ¿no? Pero cuando ya te vas encontrando con personas que creen que siempre tienen la razón, y aunque saben que no la tienen, pero aquí el que manda soy yo, entonces ya te estás encontrando con unos niveles de etcétera, etcétera, donde ya no hay posibilidad de diálogo, donde ya no hay apertura, donde ya te estás encontrando con una persona que no está abierta a la verdad.
Hay personas que se pasan la vida, ¿saben qué? Buscando culpables. Siempre le echan la culpa a los demás de sus problemas. Y creen que eso es, ¿qué cosa? La respuesta para calmar. Oye, basta. Es que mi mamá, que mi papá, que si hubiera sido, que si no hubiera sido. Basta, déjate de cosas. No se trata la vida de buscar culpables. ¿Saben de qué se trata? De tomar decisiones adecuadas, porque tu vida es tu vida. Y tú eres el protagonista de tu historia, de lo que vas a construir, de lo que vas a hacer o vas a dejar de hacer. ¿De qué te serviría haber encontrado al culpable de tus penas, cuando en realidad lo que estás jugándote es tu vida? ¿De qué te serviría haber encontrado al culpable? Ya te damos la razón. Toda la iglesia te da la razón. Sí, ese es el culpable. ¿Y cambió algo? Nada. Eso no cambia nada. ¿Saben qué es lo que cambia? Lo que tú decides. Pero hay gente que se queda bloqueada en el tiempo. ¿Saben por qué? Porque se contentaron con buscar el culpable. A veces son reacciones un poco primitivas o inmaduras, este tipo de reacciones, porque lo único que hacen, ¿saben qué cosa? Que tu vida se quede bloqueada y no avances. La apertura, la verdad, hermanos, es el inicio del cambio. La apertura, el saber escuchar, eso te ayuda a crecer y a mejorar. La capacidad de autocrítica significa madurez. ¿Ya? Una persona que es capaz de reconocer sus errores, es capaz de tener autocrítica y decir, sí, me equivoqué, lo siento, perdón, estás delante de una persona sabia, madura, humilde. Esa persona va a crecer. Pero una persona que no sabe hacer eso, ay, 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 pobrecito. Y pobrecito los que viven alrededor, porque eso es terrible. Con una persona así no se puede tratar. Por eso qué bonito es, hermanos, cuando tú te encuentras con una persona humilde. ¿Sabes por qué? Porque una persona humilde es atractiva. No estoy hablando del físico, estoy hablando que es una persona que te hace sentir bien, te sientes cómodo. Pero una persona que no es así es repelente. ¿Qué les gusta a ustedes? Los repelentes, ¿no? Claro, porque no hay mosquitos ya. Pero hay gente que vive a la defensiva. Bien, vamos ahora a otra cosa. Ustedes me han dicho eso, hemos llegado a algunas conclusiones lógicas, pero ahora Jesús dice, no tengan miedo, dice. No tengan miedo. Lo que les he dicho, díganlo. A veces, hermanos, nos quedamos nosotros pasmados. ¿Saben por qué? Por el miedo. Paralizados por el miedo. Y muchas personas se quedan paralizadas. ¿Saben por qué? Por su comodidad. Entonces, no es mi problema, no me meto. No es mi problema. Y cómodamente no nos involucramos. Y hoy lo que nos dice Jesús, ¿saben qué cosa es? No tengas miedo, saca la cara por mí. Si Dios, que cuida, dice, hasta de los pajaritos, que ni un gorrión cae, dice, al suelo si Dios no lo permite, que Dios tiene contado tus cabellos, dice, y ni uno solo cae si Dios no lo permite, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, queridos hermanos, ¿qué significa ponerte del lado de Dios? Porque hoy la palabra de Dios decía así, terminaba la lectura diciendo esto, miren, voy a ver aquí, si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el cielo. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significará ponerte de parte de Dios?
¿Y qué significará negarlo? Yo a veces veo gente que pasa por la iglesia y hace un garabato, casi escondiéndose. Dice, ¿por qué? Porque estaba con la vecina. Hermanos, ¿eres o no eres un seguidor de Jesús? ¡Ay, qué roche! ¿Qué es eso? ¿Qué van a decir? ¡Qué vergüenza! ¡Qué roche! Te vamos a llamar la señora Roche a ti. Porque, ¿cómo es posible que tu vida esté condicionada siempre a lo que tú vas a hacer? Tus convicciones tienen que estar condicionadas a la opinión de la gente. Olvídense ustedes de encuestas de rating. Eso es toda una mentira, una fantasía. ¿Tú qué crees que tu vida está condicionada por los likes que te dan en el Facebook? Eso es absurdo. Una persona que vive de eso, ¿qué quiere decir? Que en el fondo tú vas a vivir de la aprobación de los demás. Y una persona que vive de la aprobación de los demás nunca será libre y firme en sus convicciones. Por eso nos encontramos con católicos que no saben ni lo que creen. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ponerte del lado de Dios, se ponen del otro lado y creen que están haciendo lo correcto. ¿Y por qué creen que están haciendo lo correcto? Porque todo el mundo lo hace. ¿Y quién te ha dicho que lo que todo el mundo hace es lo correcto? O sea que si aprueban la ley del aborto, es correcto, porque la aprobaron, pues, era la mayoría. ¿Quién te ha dicho que la palabra de Dios, los valores y los principios se mueven por la mayoría? Esto no pasa de moda. La palabra de Dios no pasa de moda. No quiere decir que en el año 3000 lo que antes era pecado ya no será pecado, porque ahora ya somos modernos, ¿no? Disculpen, renuévense, pues modernícense, ¿no? No es eso, hermanos. Por eso yo me pregunto, preguntémonos, ¿del lado de quién estamos? Y es bonito cuando tú te encuentras con cristianos que, por ejemplo, en su trabajo defienden a los trabajadores y de repente dicen, no podemos tratarlos de esta manera, y tú de repente tienes subalternos o tienes personas que dependen de ti y el que está más arriba quiere hacer un maltrato y dice, no podemos hacer esto. Ese se está poniendo de parte de Dios. Ese se está poniendo de parte de Dios. Aquella persona que no tiene miedo de decir, yo soy católico y tengo mis convicciones en la universidad, ese se está poniendo de parte de Dios. Porque mimetizarte es fácil. Eso es cómodo. Nadie le gusta ganarse problemas. Pero como se han dado cuenta, ahora los que quieren ser fieles a sus principios son perseguidos. Definitivamente. Porque el sistema y la moda van por otro lado. No estoy hablando de los vestidos, ¿sabes? Va por otro lado. Por eso que, ¿saben que hoy en día, en estos tiempos, yo creo que ha llegado el momento en que nosotros nos preguntemos ¿de qué lado estoy? ¿Estás de parte de Jesús o no? Solo tú pregúntatelo. De repente no sabes lo que quiere el Señor y lo que piensa Jesús. Es el momento en que tú te preguntes. Yo no te lo voy a decir, pero pregúntatelo. Tenemos que estar en comunión también como iglesia, caminar unidos en el mismo espíritu, en los mismos valores, en la misma palabra. Esto tenemos que defender y no tengamos miedo, hermanos. Lo único que pueden hacer es matarnos. No tengamos miedo. Y Jesús decía, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Teman más bien al que después puede aniquilar el cuerpo y el alma. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a ser valientes y a no tener miedo. No tengamos miedo en nada. No tengamos miedo. A veces es bueno que tú seas claro y sincero. Todo el mundo aprecia la verdad y la sinceridad, pero que no me la digan en la cara.
pero es que siempre la verdad es áspera. Cuando tú quieres una verdad maquilladita, light, suavecita, ya pierde su pureza. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. Defiende, proclama, testifica, no te escondas. El Señor necesita tu testimonio. Amén. Nos ponemos en